Buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, 4 de mayo del 2024. Informarles que la vamos a finalizar a las 7:30, porque de 7:30 a 8 realizaré el examen oral diferido a las personas que están autorizadas para realizarlo. Así que vamos a tener una clase de 1 hora. De 6:30 a 7:30, tiempo suficiente para agotar el tema, los dos temitas que vamos a ver este día. Y recordarles también que la próxima semana, miércoles y sábados, inician las exposiciones. El día miércoles van a exponer los grupos del 1 al 5. Y el sábado van a exponer los grupos del 6 al 10. Y el siguiente miércoles está programado el parcial, el 15 de mayo. Así que yo les voy a aperturar la pestañita para que suban las presentaciones. Mañana las voy a aperturar para que las suban hasta el día miércoles, les voy a dar. Y bueno, y vamos a hacer el cuarto parcial. Casi todos los meses hay un parcial, ¿verdad? Tiene sus pros y sus contras. La ventaja es que tienen que estar estudiando constantemente. La desventaja es ese ajetreo que se produce, ¿verdad? Esa presión. Bueno, entonces, como les decía, este día vamos a finalizar la clase a las 7:30. A las 7:30 vamos a finalizar la clase este día porque de 7:30 a 8 voy a hacer el examen diferido, el examen oral diferido. Vaya, tengo una audiencia de 12 personas por el momento, 13, incluyéndome a mí, ¿verdad? Vaya, este día vamos a ver dos temitas. El tema de la renta vitalicia, el contrato de renta vitalicia y los contratos aleatorios. Bueno, la renta vitalicia, miren, este contrato de renta vitalicia, sobre todo, es bastante común en el caso de las personas pensionadas. Las AFPs promueven este tipo de contrato, los seguros, las aseguradoras. Entonces, es un contrato en el cual se le paga una pensión durante la vida a una persona, una o más personas, depende cómo. Es un contrato oneroso. Es decir, que se paga un precio por recibir esa pensión. En el caso de los jubilados, ¿verdad? O los que se van a jubilar pueden hacer ese contrato. Y como en el caso de la ley de pensiones, básicamente se lleva una cuenta de individual de ahorro para pensiones. Ahí está acumulado todo lo que le han descontado durante su vida laboral, más los intereses que ha generado esa cuenta. Entonces, usted contrata con alguien una renta vitalicia y implica que durante su vida le van a ir abonando, pero claro, de sus propios fondos, ¿verdad? Bueno, pero en términos generales, este contrato así opera. Se le paga una pensión durante la vida a una persona. Pero no es gratuita de pensión, hay que pagar un precio. Este contrato se regula a partir del artículo 2020 al 2034 del Código Civil.
Básicamente la utilidad práctica es en el caso de pensiones, ¿verdad? Si vemos los artículos 2020 y 2022, vamos a observar, bueno, sobre todo en el 2020, nos define que el contrato, en este contrato, una de las partes se obliga a pagar a la otra una renta o pensión periódica durante la vida natural de cualquiera de ellas, o de un tercero o terceros determinados. Así dice, vamos a ver los artículos 2020 y 2022. Bueno, 2020, 21, 22. Alguien que me lea el 2020, por favor. Artículo 2020. La constitución de la renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Vaya, gracias. A título oneroso, es decir, que no es un contrato gratuito. Usted para recibir ese beneficio tiene que pagar un monto determinado. Alguien que me haga el favor de leerme el 2021, por favor. Buenos días. Buenos días. Artículo 2021. La renta vitalicia podrá constituirse a favor de dos o más personas que gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer o sin él o sucesivamente según el orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato. Vaya, gracias. Dice, la renta vitalicia puede constituirse a favor de dos o más personas que gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer o sin él, o sucesivamente según el orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato. ¿Qué será? ¿Saben ustedes qué es el derecho de acrecer? No. Se da sobre todo en sucesiones. Vaya, se los voy a explicar con un ejemplo sencillo. Imagínense que fallece Juan. Fallece Juan y deja testamento, deja a 4 herederos. A, B, C, D. 4 herederos. Resulta que el heredero A fallece. Entonces si él no tiene, supóngase que no tiene hijos, no tiene nada, y ya falleció la mamá, solo Juan ya había fallecido la mamá. Entonces, como ya no hay a nadie que dejarle sus bienes, esa masa sucesoral, que es un patrimonio que se iba a dividir entre 4 personas, ahora la porción que le correspondía a la persona que falleció y que no dejó herederos, esa porción acrece a los otros. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo podría ser que Juan fallece siempre, tiene 4 herederos, A, B, C, D, pero uno de esos herederos es acusado del crimen de Juan, o sea, él lo mató para obtener su herencia. Entonces, ahí, en ese caso, obviamente que debe existir un proceso penal donde se declare su culpabilidad. Él se volvió indigno de heredar a Juan. Entonces, la porción que le correspondía a él acrece a los demás, es decir, se va a distribuir entre los demás. Eso es el derecho de acrecer. En términos así sencillos, cuando lleven derecho sucesoral, Civil 4, ahí se les va a explicar en mayor detalle, pero básicamente eso es la porción de la persona que ya no va a heredar, se reparte entre los demás. Entonces, acrece el derecho de cada uno. Ese es el derecho de acrecer.
Entonces nos dice, la renta vitalicia podrá constituirse a favor de 2 o más personas que gocen de ella simultáneamente con derecho de acrecer o sin él, o sucesivamente según el orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato. Bueno, aquí estamos en el supuesto de que son 2 o más personas, ¿verdad? Pueden ser 2 personas. Fallece una, imagínense que son 2 personas y la renta vitalicia es de $100 cada una. Y fallece una, el derecho de acrecer sería que la otra persona que queda viva va a recibir $200. Se le va a beneficiar en su pensión, siempre y cuando no tenga herederos, ¿no? A eso se refiere. Otra persona que me haga el favor de leer el artículo 2022, por favor. Antes de leer una Ajá. consulta, el derecho de acrecer se da o se tendría que estipular en las cláusulas. Como ve, ahí está en la ley. Es decir, es un derecho de ley. Lo que, vaya, por ejemplo, en el caso de las sucesiones, hay causales de indignidad de una persona. Si una persona cae en esas causales, no va a ser digno de suceder, ¿verdad? Y por ahí se puede dar el derecho de crecer, ¿verdad? O el caso de que el que fallece y no tiene ningún heredero. Es de ley. El derecho de crecer es de ley. Vaya, leamos Gracias. leamos el 2022. Sí, lo leo. Artículo 2022. Se podrá también estipular que la renta vitalicia se deba durante la vida de varios individuos que se designaran. Ajá. ¿No podrá? Tiene ahí más. Sí, perdón. No podrá designarse para este objeto persona alguna que no exista al tiempo del contrato. Vaya, ese es uno de los requisitos también que establece la disposición, ¿verdad? No podrá designarse para este objeto persona alguna que no exista al tiempo del contrato. Vaya, pero si es un naciture, ¿saben ustedes qué es el naciture? ¿Qué es el naciture? No saben. Es el no nacido. Si es la persona no nacida. Y como en el artículo 1 y 2 de nuestra Constitución, se reconoce a la persona humana desde el momento de la concepción. ¿En qué momento ocurrió la concepción? No sabemos, ¿verdad? Es bien difícil saberlo. Pero si se espera que nazca, pues desde el momento de la concepción ya tiene existencia legal, ¿verdad? Ya tiene existencia legal. Vaya, veamos acá. Entonces, este contrato básicamente consiste en pagar una renta o pensión durante la vida de una persona, pero es a título oneroso, es decir, que para recibir ese beneficio hay que pagar. Hay que pagar lo que han acordado las partes, ¿no? Y ya leímos el 20, el 22, el 23, creo que cuáles leímos. El 21 leímos, ¿no? 20, 21 y 22. Vaya, ¿cuáles son los requisitos esenciales de este contrato? Bueno, uno es que sea título oneroso, como les decía. Acá se establece un precio, es decir, una persona le ofrece a la otra pagarle una renta vitalicia, una pensión periódica durante su vida, pero a cambio de un precio. El precio puede consistir en dinero, que es la regla general, y la ley dice en cosas, raíces o muebles. Esa viene siendo la excepción, porque en realidad en la práctica el precio es en dinero. Básicamente es un negocio de aseguradora, de compañías aseguradoras, como opera actualmente en nuestro país, ¿verdad? Ahora bien, el precio puede ser en dinero o en cosas raíces o muebles.
O en especie, pues, pero especie no cualquier especie, cosas raíces o muebles. Ahora bien, la ley exige que la pensión debe ser en dinero. Eso sí, la pensión debe ser en dinero. La ley no le señala límite ni proporción alguna entre ella y el precio, obviamente, pero si es negocio, el que ofrece pagar la pensión hace sus cuentas, ¿verdad? Y va a cobrar un precio que le resulte beneficioso, o sea, que le reporte algún tipo de utilidad, ¿verdad? De lo contrario, no es negocio. Ahora bien, advierte la ley, si se constituye gratuitamente no hay contrato aleatorio, se sujeta a las reglas de las donaciones y legados. Es decir, que la naturaleza de este contrato es un contrato oneroso. Si no es oneroso, si es gratuito, entonces acá no nos encontramos en el caso de una donación o un legado. Bueno, tenemos donaciones entre vivos, tenemos donaciones por causa de muerte y tenemos los legados. La donación es cuando yo entrego gratuitamente un bien a otra persona, una parte de mi patrimonio. El legado ya lo hemos platicado. ¿Qué es el legado? ¿Saben? ¿Se recuerdan? Legado. Esos son términos que se utilizan bastante en derecho sucesorio, sucesoral, civil 4. Pero aquí la ley, pues ustedes saben, la ley es amplia y se debe ver desde un punto de vista unitario, global. ¿Saben ustedes qué es legado? ¿No saben qué es un legado? Pregunto si no saben, pues yo les comento. No sé, pero según la palabra, entiendo como que ir dejándole las cosas al mismo linaje, a la misma familia. Vaya, miren, cuando hablamos de derechos sucesorios, cuando hablamos de herencia, pues tenemos que una persona cuando hace testamento puede heredar todos sus bienes a una o más personas. Eso se llaman herederos universales, ¿no? Son herederos universales, heredan todos los bienes, de todo el patrimonio del causante. El causante es la persona que fallece. Entonces, el legado es una porción de ese patrimonio que se le deja a alguien. Por ejemplo, fallece Juan, tiene dos hijos, A y B. Ellos son herederos universales. A ellos les dejó todo su patrimonio, pero tiene un amante y a ella le dejó una casa. Con esa amante la dejó embarazada. Entonces, en el testamento no le dejó nada al niño, pero le deja una casa. Entonces, eso es un legado. Cuando el causante deja una parte específica de su patrimonio a, a otra persona. En este caso le dejó una casa. Ese es un legado. Ese es un legatario. Estamos hablando que es un heredero a título singular, no universal. Sí, alguien levantó la mano. López Berríos, Catherine Vanessa. Sí, iba a preguntar algo. López Berríos, Catherine Vanessa va a preguntar algo. Levantó la mano Catherine Vanessa. ¿Va a preguntar algo? Quizás no, ¿verdad?
¿Me escucha, Catherine Vanessa? Creo que se le activó por error la cámara. Sí, por error se le activó, ¿no? Bueno, ahí va caminando, ahí va escuchando la clase. Vaya, pero ¿entendieron qué es un legado? Es cuando yo dejo una parte bien específica. Yo puedo dejar un caballo, puedo dejar un vehículo a una persona determinada, ese es legatario. Una casa, de todo mi patrimonio, le dejo un bien determinado a alguien, ese es legatario. Ya no es un heredero universal, es un heredero, es un legatario, a eso me refiero. ¿Se entiende, verdad? Sí, Estamos copiado. claros ahí. Gracias. Vaya, entonces vamos a continuar. Estamos viendo aquí que si es a título gratuito, ya no hablamos de una renta vitalicia, porque la naturaleza del contrato es un contrato a título oneroso. Es un contrato a título oneroso. Se perfecciona con la entrega de la pensión. Vaya, vamos a ver qué artículos hemos leído. Hemos leído el 2020, 21, 22, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 2023, el 2024 y 2034. Vamos con el 2023. ¿Alguien que me haga el favor de leer el 2023? Chile. Artículo 2023. El precio de la renta vitalicia o lo que se paga por el derecho de percibirla puede consistir en dinero o en cosas, raíces o muebles. La pensión no podrá ser sino en dinero. Vaya. Usted puede, gracias, usted puede negociar ahí con el momento de celebrar el contrato. Le puede entregar un bien raíz a la aseguradora o al que le va a dar la renta vitalicia, ¿verdad? Si se lo acepta, ¿verdad? Cosas muebles o dinero. Pero la pensión que usted va a percibir durante su vida debe ser en efectivo, o sea, debe ser dinero en efectivo. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el 2024. Artículo 2024. Es libre a los contratantes establecer la pensión que quieran a título de renta vitalicia. La ley no determina proporción alguna entre la pensión y el precio. Vaya, como les digo, esto es un negocio, es decir, yo voy a pagar un precio por recibir esa pensión, pero ese precio va a ser determinado, calculado de tal forma que me reporte algún tipo de utilidad, ¿verdad? Porque de lo contrario no puedo estar regalando dinero. Entonces, igual, el que va a recibir la pensión va a recibir una parte en efectivo durante su vida, que pues le va a servir como una especie de pensión de jubilación, ¿verdad? Así se llama, pensión, le denomina la ley. Vamos a ver el 234. Alguien que me haga el favor de leerlo, el 2034. Cuando se constituye una renta vitalicia gratuitamente, no hay contrato aleatorio. Se sujetará, por tanto, a las reglas de las donaciones y legados, sin perjuicio por regirse por los artículos precedentes en cuanto le fueren aplicables. Vaya, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la característica de los contratos aleatorios? ¿Qué características? Son Ajá, inciertos y a futuro. ajá, son inciertos, o sea, la suerte
juega un papel principal. Y entonces, ¿por qué será que el contrato de renta vitalicia es aleatorio? ¿Qué creen ustedes? Porque no se sabe en cuánto tiempo va a morir esa persona. Ajá, no sabemos cuánto tiempo la persona va a gozar de esa pensión. Puede ser que goce de la pensión 20 años, 10 años, 5 años. Y es un contrato oneroso, ambos reportan utilidad, pero si el que da la pensión, bueno, si la persona fallece, digamos, a los 5 años, el que da la pensión se ve beneficiado. Pero si la persona fallece a los 20 años, el que da la pensión no se ve muy beneficiado. Tiene que calcular el monto de la pensión en relación con el precio, de tal manera que le reporte algún tipo de utilidad, ¿verdad? De lo contrario, no es negocio. Otro requisito, que las personas a cuyo favor se constituya y la persona o personas de cuya vida natural dependa, existan todos al tiempo de perfeccionarse el contrato. Eso dice el 2021, que ya lo leímos, el 2021. La renta vitalicia podrá constituirse a favor de 2 o más personas que gocen de ella simultáneamente, con derecho de acrecer o sin él o sucesivamente, según el orden convenido, con tal que todas existan al tiempo del contrato. Ese es otro de los requisitos esenciales, que todas las personas involucradas en el contrato deben de existir. Las personas a cuya favor se constituya y la persona o personas de cuya vida natural dependa. O sea, el pensionista, el pensionado, mejor dicho, el pensionado, debe de existir al momento en que se va a celebrar el contrato. El contrato es nulo si antes de perfeccionarse muere la persona de cuya existencia pende la duración de la renta, es decir, el pensionista. Si se celebra el contrato y antes de recibir la renta fallece, entonces la ley dice que va a ser nulo. O al tiempo del contrato adolecía de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los 30 días subsiguientes. Estos son requisitos esenciales que establece la ley. Es decir, la ley va a considerar nulo el contrato si la persona fallece antes de que se pague la renta o que adolece de una enfermedad grave que le causa la muerte en los 30 días subsiguientes. Obviamente que aquí hay que probar, ¿no? Hay que probar, pero es fácil probar, bueno, ni tanto, porque tiene que ser prueba pericial, es decir, un médico el que debe certificarme. Si se constituye la renta a favor de 2 o más personas, pueden gozarla sucesiva o simultáneamente, con derecho de acrecer o sin él, según se estipule. Vaya, si es a favor de 2 personas, yo les decía que ya les había explicado qué es el derecho de acrecer. Imagínense, reciben una renta de $100 cada uno y fallece una y no tienen herederos ni nada. Entonces, la renta de la persona que quede viva va a crecer, se va a incrementar en $100, va a recibir $200. Ese es el derecho de acrecer. Para 2021, 2022 ya los leímos, 2026 no, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí? Ajá. soy Velasco de Valencia. O sea que en ese contrato es igual como en el, digámoslo así, similar al cuando se estipula el acrecentamiento en los testamentos. Sí, era lo que le decía, que en las sucesiones, se utiliza el término de acrecer. Sí, ahí es Y, con ajá, los derechos, ajá, cuando son, digámoslo así, cuando más de alguien, una, más de una sí, persona. sí, cuando hay herederos universales, hay varias personas y alguien lo declaran indigno de poder heredar, obviamente que debe ser declarado judicialmente, ¿verdad?
Entonces la porción que le correspondía a él se va a repartir entre los demás, ¿verdad? Entonces va a crecer, se va a incrementar. Se va a incrementar el monto de la herencia. Eso es el derecho de crecer. Se da bastante en sucesiones, ¿verdad? Pero aquí también se menciona, ¿verdad? Entonces estamos en el artículo 2026. Ya habíamos leído el artículo 2022, el 2026. Hágame el favor de leerlo usted, Velasco. Es nulo el contrato si antes de perfeccionarse muere la persona de cuya existencia pende la duración de la renta, o al tiempo del contrato adolecía de una enfermedad que le haya causado la muerte dentro de los 30 días subsiguientes. Vaya, esa sería un requisito esencial del contrato, ¿no? Es decir, si la persona fallece, se ha perfeccionado el contrato y fallece dentro de los 30 días, se va a considerar nulo. Adolece de una enfermedad grave. Y hablamos de nulidad absoluta, porque cuando un contrato es declarado nulo, de nulidad absoluta, se entiende que nunca existió porque tiene efectos hacia el pasado. Es un vicio de orden público, así lo cataloga la ley. Vaya. Luego tenemos que se debe otorgar en escritura pública. Otro de los requisitos que señala la ley en el artículo 2025. El contrato de renta vitalicia deberá precisamente otorgarse por escritura pública y no se perfeccionará sino por la entrega del precio. En este contrato podrán constituirse hipotecas u otras seguridades para el pago de la renta. Entonces acá, como es un contrato real, se perfecciona con la entrega del precio. Y la renta vitalicia se debe otorgar en escritura pública. Es decir, que no se puede otorgar en escritura privada. Luego también se pueden constituir hipotecas u otro tipo de cauciones para garantizar el pago de la renta vitalicia. Para esos efectos es que se puede caucionar, ¿verdad? Para establecer cualquier tipo de seguridad para garantizar el pago de la renta vitalicia. Que se entregue el precio, requisitos en el cual el contrato no se perfecciona. Ya lo vimos, ¿verdad? Esos son requisitos esenciales del contrato. Ahora tenemos cuáles son las características de este contrato. Es aleatorio. Ya les había preguntado a ustedes, ¿va? Está íntimamente relacionado con la vida de la persona que recibe la renta, o sea, del pensionista. Si éste vive 20 años o si éste vive 5 años. Mientras más larga es la vida del pensionista, mayor beneficio va a tener. Pero si es más corta, entonces se va a beneficiar el que paga la renta vitalicia o el que la pagó, ¿verdad? Es unilateral, porque una vez entregado el precio, momento en que se perfecciona el contrato, solo nacen obligaciones para el que tiene que pagar la renta. Es decir, negocian el monto del contrato, el que va a pagar la renta, y una vez que se entrega el precio, la obligación cae únicamente en la persona que va a pagar la renta vitalicia. Por eso es unilateral.
Es real porque exige la entrega del precio para su perfeccionamiento. Ya lo habíamos platicado. Oneroso porque ambas partes se graban una en beneficio de la otra. Es decir, al momento de celebrar el contrato, el que va a recibir la renta, o sea, el pensionista, paga un precio a cambio de recibir esa renta. Luego que se paga el precio, se perfecciona el contrato y el pensionista va a recibir durante su vida una pensión mensual, ¿verdad? Entonces, ambas partes obtienen una utilidad o un beneficio. Es solemne porque debe otorgarse en escritura pública. Es un contrato solemne, se debe otorgar en escritura pública. Luego el artículo 2031 y 2032. Vamos a ver si ya los leímos. 2031. No los hemos leído. Vaya, acá, como uno de los requisitos del contrato es que al momento de la celebración de la misma debe existir la persona que va a recibir la renta vitalicia. Entonces, para exigir el pago de la renta vitalicia debe probarse la existencia de la persona de cuya vida depende. Y si ésta muere, se debe toda la pensión del año corriente, si se ha estipulado que se pague con anticipación. Pero en otro caso, solo se debe la parte que corresponda al número de días corridos. Normalmente, bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algún papá o mamá que se encuentran jubilados, pero siempre les piden que creo que cada 6 meses, creo que es, o cada 3 meses, deben de probar que existen, es decir, que están vivos. Se presentan a un lugar específico. Sí, es Soriano Cruz Oscar. A ver, Soriano Cruz Oscar iba a consultar algo. ¿Sí? No me escucho. Iba a consultar algo, Soriano Cruz Oscar. Quizás se le activó por error. Velasco, Valencia, Marisol, Esmeralda. Ahí le salió todo el nombre, mire. Ajá. Cabal, sí, mire, licenciado, mi tía, en mi caso, mi tía sí está pensionada y Ujú. ella sí es cierto cada 6 meses de parte del Cada 6 seguro, meses, o ¿no? sea, ajá, cada Sí. 6 meses. Antes solo les pedían la certificación de partida de nacimiento para probar también de que no hayan contraído matrimonio, ¿verdad? Porque como ella es una beneficiaria, entonces Ajá. ahora tiene que ir a firmar para comprobar la supervivencia. Igualmente ya no le piden a ella la certificación, nada más que lleve su DUI y que llegue ella personalmente, que se apersone a las oficinas a firmar. Vaya, entonces ese tipo de requisito se exige también en este contrato. Como les digo, es un contrato más usado por las aseguradoras, ¿verdad? Debe probarse la existencia de la persona que está recibiendo la renta, pero ¿qué sucede? Va a depender cómo se estipuló en el contrato, porque, vaya, por ejemplo, si la persona fallece, es una renta mensual, ¿verdad? Y fallece el 29 de abril, falleció, digamos, y le pagaban el 25 de cada mes la renta. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Si se estipuló que en el contrato que se iba a pagar
mes a mes, en tal fecha, entonces ahí le va a tocar devolver un día, ¿verdad? La proporción que corresponda a los 29 días tenía derecho si le pagaron el 25. Y le tocaría devolver a la familia, obviamente, ¿verdad? Porque el que falleció, falleció. Un día le van a descontar, un día. Ahora bien, si se había estipulado que el pago se hiciera anticipadamente, es decir, en enero se le iba a pagar todo el año, digamos, por poner un ejemplo, en esos casos no le tocaría devolver nada. Y así lo dice la ley, ¿verdad? Vamos a ver el 2031 y 2032. Alguien que me lea el 2031 y el 2032 de un solo, por favor. Artículo 2031. Para exigir el pago de la renta vitalicia será necesario probar la existencia de la persona de cuya vida depende. Artículo 2032. Muerta la persona de cuya existencia depende la duración de la renta vitalicia, se deberá la de todo el año corriente. Si en el contrato se ha estipulado que se pagase con anticipación y a falta de esta estipulación, se deberá solamente la parte que corresponda al número de días corridos. Vaya, muchas gracias. Entonces, así opera en la práctica este tipo de contrato, fíjense. Vaya, miren, ¿cuándo finaliza? Por la muerte natural de la persona de cuya vida depende. O sea, fallece la persona, finaliza el contrato. El acreedor que muere, o sea, el acreedor es la persona, es el pensionista, es la persona que recibe la renta. El acreedor que muere natural o civilmente transmite su derecho a los herederos, sin perjuicio del derecho de acrecer. Y lo que hay estipulado cuando la duración de la renta pende de la existencia de un tercero que le sobrevive, aunque sea solo naturalmente. Pero si la renta equivale solo a una pensión alimenticia, el beneficiado sigue usando de ella después de la pensión. Aquí aplica lo que le decía Velasco, es decir, si deja herederos, deja beneficiarios, estas personas se va a recibir, va a continuar recibiendo ese monto. Puede ser una pensión alimenticia. Opera cabalmente como que se tratase de una jubilación en realidad, ¿verdad? Luego termina también por la prescripción de 30 años si continuadamente se ha dejado de percibir y de demandar. Así lo dice el 2033. El 2033 dice la renta vitalicia no se extingue por prescripción alguna, regla general, salvo que haya dejado de percibirse y demandarse por más de 30 años continuos. Es decir, que existía un contrato de renta vitalicia y el pensionista pasaron más de 30 años y nunca exigió el pago del mismo, de la pensión, ¿verdad? Entonces, pero eso es raro que pueda suceder, ¿verdad? El acreedor puede pedir la resolución del contrato. El acreedor es el pensionista. Si el deudor no presta, el deudor es el que paga la renta. Acuérdense que una vez que se perfecciona el contrato, que se paga el precio, se vuelve unilateral, es decir, el que paga la renta vitalicia es el que tiene las obligaciones y la obligación es el pago de la renta. Si el deudor no presta, el acreedor puede pedir la resolución del contrato si el deudor no presta las seguridades estipuladas, pero no puede pedir la resolución por falta de pago de la pensión, sino solo proceder contra los bienes del deudor y exigir seguridades para el pago futuro, salvo que se haya estipulado otra cosa. Tampoco puede el deudor, si no se ha estipulado, pedir la resolución, aunque ofrezca restituir el precio y restituir o condonar las pensiones devengadas. Es decir, que en este caso, si el deudor, que es decir, la persona obligada al pago de la renta,
de la renta vitalicia se atrasa en el pago de la misma, el acreedor, o sea, el pensionista, va a solicitar, pues lo va a demandar y va a solicitar que se garantice el pago de la misma, ya sea con una hipoteca, ya sea con una prenda. Pero no, ninguno de los dos va a poder exigir la resolución del contrato. Entonces, aquí la ley dice, mire, si usted no paga la renta, usted como deudor, o sea, el obligado al pago, se vuelve un contrato unilateral, entonces el acreedor, o sea, el pensionista le va a exigir que pague, pero además que establezca seguridades, cauciones para que se efectúe el pago. Vamos a ver 2034, 2029 y 2027. Vamos a ver 2034, ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos, 2029 y 2027. Vamos a ver, 2029, dice el 2029. Si el deudor no presta las seguridades estipuladas, podrá el acreedor pedir que se resuelva el contrato. Vaya. Solo en este caso es que puede solicitar el deudor, o sea, el pensionista, la resolución del contrato. Cuando el acreedor, o sea, el que va a pagar la renta, no presta las garantías necesarias para el pago. O sea, puede solicitar una hipoteca, puede solicitar una prenda, etcétera. Si este no presta las garantías, en ese caso sí puede pedir la resolución del contrato, pero tendrá que pagarle los daños y perjuicios que le ha ocasionado el no pago de la renta. Luego vemos el 2027. El acreedor no podrá pedir la rescisión del contrato aún en el caso de no pagársele la pensión, ni podrá pedirle al deudor, aún ofreciendo restituir el precio y restituir o condonar las pensiones denegadas, salvo que los contratantes hayan estipulado otra cosa. Como acá, en el caso de los contratos, rige la voluntad de las partes, ¿verdad? La voluntad de las partes es ley. Aquí depende de lo que han estipulado en el contrato. De eso va a depender. Pero en todo caso, el acreedor de la renta, o sea, el pensionista puede exigir que se establezcan garantías para garantizar, valga la redundancia, el pago del contrato. Veamos aquí como que alguien ha escrito algo. Veamos. Yo recibo, Soriano Cruz Oscar Fernando. Yo recibo pensión por parte de mi papá y me piden que vaya al lugar y comprobar que estudio para recibir la pensión. Sí, es beneficiario. Es beneficiario Soriano Cruz. Vaya. Veamos acá. Aquí les muestro el esquemita que hemos estado viendo en los demás contratos de garantía, porque estamos hablando de contratos de garantía. La constitución de la renta vitalicia es un contrato aleatorio. Aquí está un resumen de todo lo que hemos platicado. La renta vitalicia, la constitución de renta vitalicia es un contrato aleatorio en que una persona se obliga a título oneroso, o sea, no es a título gratuito. Si es a título gratuito se considera una donación o legado, a pagar a otra una renta o pensión periódica durante la vida de cualquiera de estas dos personas o de un tercero. Las cláusulas esenciales, aquellas en las cuales el contrato no deviene, o sea, si falta una cláusula esencial, el contrato se desnaturaliza, por decirlo así, se puede considerarse otro contrato, pero no renta vitalicia, ¿verdad? Son cláusulas esenciales al contrato. El contrato deberá otorgarse en escritura pública.
no se perfecciona sino por la entrega del precio. El precio de la renta vitalicia o lo que se paga por el derecho de recibirla puede consistir en dinero, cosas raíces o inmuebles. La pensión no podrá ser sino en dinero. Las cláusulas naturales, aquellas inherentes al contrato o propias del contrato. La renta vitalicia podrá constituirse a favor de dos o más personas que gocen de ella simultáneamente con derecho de acrecer o sin él o sucesivamente según el orden convenido con tal que todas existan al tiempo del contrato. Por muerte del acreedor se transmite su derecho a los que le sucedan por causa de muerte, sin perjuicio del derecho de acrecer o de lo que al respecto se haya estipulado en el contrato. En caso de no pagarse la pensión, podrá procederse contra los bienes del deudor para el pago de lo atrasado y obligarle a prestar seguridades a futuro. Puede haber una demanda. Ahí, las cláusulas accidentales. En este contrato podrá constituirse hipotecas u otras seguridades para el pago de la renta vitalicia. Los contratos pueden incluir una cláusula de periodo garantizado para proteger al acreedor en caso que el deudor fallezca. Aquí pues, bueno, cuando fallece una persona, si fallece el deudor, los herederos del deudor tendrán que cumplir con la obligación contractual. Ahí habría que ver cómo quedó estipulado en el contrato. En caso de incumplimiento, puede incluir una cláusula de indemnización para proteger intereses del beneficiario de la renta vitalicia. Básicamente, este es el resumen en este cuadrito, ahí está el resumen de lo que es la renta vitalicia. Y como les digo, la utilidad práctica de este contrato se da sobre todo en el caso de los jubilados y son las aseguradoras las que hacen este tipo de contratos, ¿no? Luego tenemos aquí un pequeño esquema de lo que es el juego y la apuesta. Miren, esto del juego y la apuesta, en términos generales, en el artículo 1337 se establece los juegos ilícitos, los juegos que están prohibidos por la ley. Pero en los artículos 2016 a 2019 se hace referencia a los juegos lícitos, que son los que regula el Código Civil. Entonces aquí, pues, no deja de ser un poco complicada esta situación, porque el caso de los casinos, ¿verdad? En algunos lugares de El Salvador hay casinos, creo que en Antiguo Cuscatlán hay casinos. No sé en qué otras partes. Hubo una época en la cual estos tipos de negocios se consideraron ilegales, ¿verdad? Pero en realidad no existe una disposición en la cual se consideren ilegales. Y es potestad de los gobiernos municipales, de las alcaldías, la autorización de ese tipo de negocio. Y eso llegó hasta la Sala de lo Constitucional y la Sala los amparó. Vaya, miren, veamos el 1337, lo vamos a buscar acá. 1337. Dice el artículo 1337, hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa, y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes. Aquí hace referencia a los juegos ilícitos. Existe una ley por ahí, ley de policía, que tiene años esa ley. Y ahí estipula algunos juegos que son ilegales. Pero del artículo 2015 al 2019 se hace referencia a los juegos lícitos.
Y aquí tenemos, miren, el 2015, lo vamos a buscar acá. Es el título 33 de los contratos aleatorios. Los principales contratos aleatorios son el contrato de seguros, el préstamo a la Obrasa Ventura. Estos dos lo regula el Código de Comercio, pero el préstamo a la Obrasa de Ventura es un contrato que se da en el ámbito del derecho marítimo. Y básicamente consiste en que una persona asegura el monto que va a transportar, digamos, el buque. Y si al final del trayecto no le pasó nada en el mar, entonces va a recibir el beneficio. Pero el contrato ya básicamente ha caído en desuso. Luego tenemos el juego, la apuesta y la constitución de renta vitalicia. El juego y la apuesta legales son los que regulan el artículo 2016 al 2019, dice el 2016. Sobre los juegos de azar se estará lo dicho en el 1337, que habla de los juegos prohibidos, ¿no? La ley no es muy clara al respecto. Los casinos, pues, están autorizados por las alcaldías, por los municipios, ¿no? Entonces, no se pueden considerar juegos ilícitos. Los artículos que siguen son relativos a los juegos y apuestas lícitos, ¿no? El 2017 dice, el juego y la apuesta a que se refiere el inciso segundo del artículo anterior producen acción y excepción. Es decir, ¿qué es acción y excepción? La acción puede producir una demanda. La excepción son los mecanismos de defensa que tiene el demandado encaminados a que la demanda no prospere, ¿va? Entonces, producen acción y excepción. Si se tratara de personas que tengan la libre administración de sus bienes y no se podrá repetir lo pagado a menos que se haya ganado con dolo. Aquí hay diferentes tipos de juegos, ¿verdad? Por ejemplo, las carreras de caballo. Aquí en El Salvador no hay, ¿verdad? Aquí solo están los casinos. Pero hay loterías por ahí, ¿verdad? En los mercados ven ustedes las loterías, ¿ves? Y esos juegos están autorizados por los municipios. Luego hay dolo en el que hace la apuesta si sabe de cierto que se ha de verificar o se ha verificado el hecho de que se trata. Es decir, ya sabe el resultado, ¿va? Pero hay mala intención. También tenemos la lotería, ¿verdad? La Lotería Nacional de Beneficencia, es un negocio del Estado. Ese es un juego de azar. El lotín, etcétera. Pero esos no están prohibidos por la ley. Luego el artículo 2019, lo pagado por personas que no tienen la libre administración de sus bienes podrá repetirse en todo caso por los respectivos padres de familia, tutores o curadores. Vaya, el menor de edad, ¿no? Estamos hablando de obligaciones naturales, ¿no? Luego vamos a ver el esquemita. Después de esto vamos a finalizar la clase porque tengo que hacer el examen diferido. Y la próxima semana recuerden que van a haber exposiciones. El miércoles van a pasar a exponer los grupos del 1 al 5 y el sábado del 6 al 10. Yo les voy a habilitar la pestañita para que suban las presentaciones a partir de mañana hasta el miércoles. Van a tener domingo, lunes, martes y miércoles, 4 días para que suban la presentación. Y el 15, o sea, después del sábado, el siguiente miércoles, va a ser el examen, el cuarto examen. Vaya, veamos acá. Los contratos aleatorios se definen como aquellos en los que existe una equivalencia de prestaciones entre contratantes, pues la que debe realizar uno de ellos depende
de que surja o no algún acontecimiento. De este modo depende del azar o la suerte. Es decir, si usted compra un billete de lotería, pues usted paga $25, creo que vale, o 30, no sé. Usted paga por la suerte, no sabe si va a ganar o no. Si gana, qué bien, le salió barato. Imagine el premio de 200,000, usted pagó $30, le salió barato. Ahora, el juego y la apuesta lícita es la que se regula del 2016 al 2019, pero ustedes ven que la regulación es bien ambigua. Los contratos de juego y apuestas son un tipo de contrato aleatorio en que la suerte o azar determina la equivalencia de las prestaciones y atribuye obligaciones que tendrán que ser cumplidas por cada una de las partes. Bueno, las apuestas, ¿verdad? A veces cuando se dan en los deportes, ¿verdad? Juega el clásico Real Madrid y el Barcelona y apuestan a uno y otro, etcétera. Esos son juego y la apuesta. Aquí en El Salvador, ese tipo de apuestas no, que yo sepa, no se dan, ¿verdad? Cláusulas esenciales. ¿Cuáles son las cláusulas esenciales? Se perfecciona por la manifestación de conocimiento de las partes. Es decir, yo estoy consciente de que voy a comprar un billete, un pedazo de papel, voy a dar $30. Estoy consciente que puedo ganar o puedo perder, ¿verdad? Los contratantes deben tener libre administración de sus bienes, que recaiga sobre un objeto lícito. Debe tener una causa lícita el contrato que no sea contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público. Estamos hablando de juegos lícitos, el juego y la apuesta lícita. Cláusulas naturales, el 2017, que ya lo leí. Hay dolo en el que hace la apuesta, si sabe de cierto que se ha de verificar o se ha verificado el hecho que se trata. Artículo 2019. Lo pagado por personas que no tienen la libre administración de sus bienes podrá repetirse en todos casos por los respectivos padres de familia, tutores o curadores. Luego, cláusulas accidentales. Las partes podrán acordar la forma de pago de la deuda contraída en un juego y apuesta lícita. Señalarán el tiempo en que se realizará el pago si la deuda fuera en dinero. Vaya. Esto básicamente es lo que se regula, bien pobre lo que se regula sobre los contratos aleatorios, el juego y la Licenciado, apuesta. ¿Sí? disculpe, usted está hablando bastante de lo que nosotros comúnmente creemos como un sorteo. Pero ¿qué sucede con todos aquellos como el Bingo Marbella, este que está ahí en Antiguo, Esos son donde las casinos, apuestas, son ajá, casinos, ¿no? ajá, y Ajá. en esos casinos se aplicaría lo mismo realmente? Sí, se aplica lo mismo. Les comentaba al inicio que hubo un problema de constitucionalidad ahí con respecto a los casinos. Resultó que el Estado, la Dirección General de Aduanas, comenzó a decomisar estas máquinas tragamonedas, esas que utilizan ahí en esos casinos. Sí, hace algunos años, sí es un gran problema a nivel del Estado y casinos. Ellos se fueron al amparo y al final la sala los amparó y estableció que la autoridad competente eran las municipalidades. Entonces son las municipalidades las que han autorizado este tipo de negocios. Y por tanto, estamos diciendo que son juegos lícitos. Aunque no existe, la única regulación que vemos es la del Código Civil, ¿verdad? La aduana se había amparado en una ley de policía, una ley de allá de 1800 y algo, que ya con el tiempo ha quedado en desuso. Entonces, en el Código Municipal se establece la facultad de las municipalidades de autorizar ese tipo de negocios. Y por tanto, estamos hablando que son juegos lícitos.
los casinos. Y el competente para autorizar. Es decir, un juego va a ser lícito o ilícito si está autorizado o no por la autoridad competente. Y la autoridad competente es el municipio. Vaya, bueno, miren. Vamos a terminar la clase en este momento. 27 personas. Creo que se acaban de salir como 3, eran como 30. Sí. ¿Sí? Una pregunta, algo breve. Para las exposiciones, ¿cuántos tienen que exponer del grupo? No, a lo sumo 3. Acuérdense que solo tiene 15 minutos, ¿verdad? 15 minutos, nada más. ¿Usted los va a elegir o los elegiríamos nosotros? Ustedes elíjanlos. 15 minutos. Es decir, que no se vale que después, mire, y yo no paso a exponer, ¿y cómo voy a hacer con mi nota? No, 15 minutos. Ustedes se deben de organizar, porque todos los grupos tienen derecho. Es decir, 15 minutos es el tiempo mínimo o máximo, porque la clase dura 90 minutos dura. Entonces ustedes se tienen que organizar de tal manera que quienes van a pasar a exponer, a representar al grupo. Bueno, entonces vamos a dar por finalizada aquí la clase. Yo voy a abrir otra pestaña para las personas que van a hacer o sea, voy a cerrar esta sesión y los que van a hacer el examen diferido, voy a abrir otra sesión aparte. Vaya, gracias a todos, pasen un feliz día, bendiciones. Nos vemos el miércoles en las exposiciones. Feliz día, licenciado. Bueno, gracias. ¿Sí? Va a subir esta presentación, ¿verdad? Sí, toda la subo. Gracias. Sí, Bueno, gracias. Bendiciones. Adiós.